Mi suegra perdió el control por el pastel de boda menos y todo terminó en caos. Lo que comenzó como una dulce sesión familiar para hornear el pastel de bodas de mi cuñada explotó en el colapso más desquiciado que he presenciado en mi vida. Y todo giró en torno al control obsesivo de una sola mujer sobre la tradición. Francisco Javier Alejandro, de 32 años, estaba de pie en la amplia cocina de la casa familiar, en un tranquilo B residencial de las afueras. Se había arremangado la camisa y tenía los antebrazos cubiertos de una fina capa de harina. Había pedido la tarde libre en el trabajo para participar en lo que todos esperaban que fuera una tradición alegre, hornear y decorar el pastel de bodas de su hermana menor, Regina, quien se casaría en solo 3 días con su pareja de muchos años. El aire olía a vainilla tibia y mantequilla recién batida. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas grandes, bañando con un resplandor dorado las encimeras de mármol llenas de tazones, mangas pasteleras y capas de bizcocho recién horneado listas para ser apiladas. Regina, de 24 años, brillaba de emoción mientras se movía por la cocina con energía natural. Llevaba un delantal viejo sobre los jeans y el cabello oscuro, recogido en un moño desordenado, mientras nivelaba con cuidado cada capa con un cuchillo dentado. A su lado estaba Elisa, de 26 años, la mejor amiga de Regina y madrina no oficial, que había ofrecido su talento artístico para crear los delicados diseños florales que bajarían en cascada por los lados del impresionante pastel de 4 pisos. Sandra, de 27 años, prima de Francisco y pacificadora no oficial de la familia, se encargaba del buttercream, batiéndolo hasta dejarlo sedoso y perfecto en la batidora de pie. Patricia, la futura suegra, madre del novio de Regina, había insistido en estar presente para supervisar todo, argumentando que sus décadas de experiencia en celebraciones familiares la convertían en la autoridad natural. El plan original era sencillo pero elegante, un pastel semi-naked con buttercream blanco suave, decorado con rosas frescas en tonos rosados y marfil, perlas de azúcar delicadas y un sutil toque de hojilla de oro en el piso superior. Regina lo había elegido ella misma, tras meses mirando tableros de inspiración. Quería algo moderno, discreto y muy personal. Todos habían estado de acuerdo en que encajaba perfectamente con su estilo romántico, sin exageraciones. Francisco levantó con cuidado el piso inferior y lo colocó sobre la base firme, usando espátulas offset para alisar la capa de migas. Sentía un orgullo silencioso al ver a su hermanita dirigir el proceso, con una seguridad que no tenía unos años atrás. La cocina vibraba con charlas ligeras y el rítmico roce de las espátulas contra los tazones. La risa estalló cuando Elisa lanzó sin querer un pegote de crema sobre la mejilla de Sandra, lo que provocó una pequeña guerra juguetona que dejó a ambas riendo sin parar. Patricia había permanecido callada al principio, de pie al borde de la encimera, con los brazos cruzados, observando cada movimiento con los ojos entrecerrados. Vestía su habitual blusa, perfectamente planchada, y pantalones de vestir, con perlas relucientes en el cuello, como si se hubiera arreglado para un evento mucho más formal que una tarde casual de repostería. Cuando colocaron el segundo piso y la estructura empezó a tomar forma, su silencio se volvió más denso. Se acercó. Examinó los bordes expuestos, donde el bizcocho asomaba bajo la fina capa de crema. Sin previo aviso, Patricia extendió la mano y presionó un dedo en el lateral del pastel, dejando una pequeña hendidura. La mano miró la marca y luego levantó la vista hacia Regina, con una expresión que pasó de leve desaprobación a abierta ofensa. La atmósfera relajada de la cocina se quebró como hielo fino. Comenzó a señalar defectos con voz cada vez más alta. El buttercream era demasiado translúcido. Necesitaba ser más grueso, más opaco, más tradicional. Las flores frescas eran poco prácticas. Se marchitarían antes de que terminara la recepción. La hojilla de oro parecía barata en lugar de lujosa. Cada crítica caía más fuerte que la anterior, pronunciada en un tono que subía de sugerencia a orden directa. Regina se detuvo a mitad de un detalle, con la manga pastelera temblando ligeramente en su mano. Elisa cruzó una mirada rápida con Francisco, quien dejó sus herramientas, sintiendo el cambio en el aire. Patricia fue hasta el refrigerador y sacó un recipiente que había traído antes,
uno que nadie había cuestionado. Dentro había varios pisos pequeños de bizcocho denso tipo pound cake, cubiertos con un glaseado real blanco, muy duro y rostones rígidos al estilo antiguo. Lo colocó en la encimera con fuerza deliberada y declaró que ese sería el piso base apropiado que merecía a toda boda respetable. La tradición exigía elementos de fruitcake, glaseado pesado y un aspecto estructurado que gritara celebración, no esa tontería moderna de Pinterest. Regina intentó explicar nuevamente su visión, con voz firme pero más baja. La interrupción llegó aún más rápido. Patricia barrió el brazo por la encimera, derribando un tazón de perlas de azúcar que se esparcieron como granizo diminuto por el suelo. El ruido pareció encender algo más profundo. Su voz subió hasta convertirse en grito, mientras acusaba a todos de faltarle al respeto a las costumbres familiares, de permitir que extraños decidieran cómo debía verse una boda, de convertir un evento sagrado en un accesorio para fotos casuales. El caos estalló primero en cámara lenta y luego a toda velocidad. Patricia tomó una espátula grande y comenzó a raspar el buttercream de los pisos ya armados, decidida a arreglar lo que consideraba un desastre. La crema se extendió en manchas irregulares, arruinando el acabado perfecto que Regina y Eliza habían tardado horas en lograr. Regina intentó detenerla, pero Patricia se apartó bruscamente, golpeando con el codo una pila de tazones vacíos que cayeron al piso de baldosas con un estruendo ensordecedor. Sandra dio un paso adelante con las manos levantadas en gesto conciliador, pero Patricia se giró hacia ella, con la voz quebrada de furia, diciendo que nadie la escuchaba, que había criado a su hijo para valorar la herencia, que ese pastel representaba todo lo malo de la egoísta generación joven. Francisco se interpuso entre ellas intentando crear espacio, pero la cocina parecía encogerse con cada palabra gritada. La harina flotó en el aire cuando alguien, nadie supo quién, volcó la bolsa abierta. Eliza intentó rescatar uno de los pisos superiores, pero Patricia se lo arrebató y lo estrelló contra la encimera con tanta fuerza que el bizcocho se comprimió y se agrietó. Lágrimas asomaron en los ojos de Regina, no de rabia, sino del shock puro de ver algo tan cuidadosamente planeado desmoronarse en minutos. El hermoso pastel, que había sido símbolo de ilusión y amor, ahora parecía un campo de batalla de crema manchada y capas rotas. Patricia permaneció en medio del desastre respirando agitadamente, con la espátula aún aferrada, como un arma. Por un breve instante, el silencio cayó sobre la cocina arruinada, roto solo por el suave goteo de la crema al tocar el suelo. Nadie se movió. La alegría que había llenado el espacio antes había desaparecido, reemplazada por incredulidad y la certeza creciente de que aquel estallido apenas comenzaba. La puerta principal seguía cerrada, pero el daño dentro ya se había extendido mucho más allá de las encimeras. La cocina quedó congelada en aquel instante roto durante lo que pareció una eternidad. Francisco finalmente se acercó y con suavidad tomó la espátula de la mano de Patricia y la dejó a un lado sin decir nada. Regina se dio la vuelta temblando y hombros, caminó hasta el fregadero y se aferró al borde, mirando el desagüe como si allí estuvieran las respuestas. Eliza y Sandra comenzaron a recoger en silencio herramientas y tazones rotos, con movimientos mecánicos y rostros pálidos. Patricia no se disculpó. En cambio, inició una nueva oleada de justificaciones, caminando de un lado a otro, mientras señalaba el pastel destruido. Habló de su propia boda décadas atrás, de cómo su madre había insistido en el mismo estilo clásico, de cómo había resistido cada brindis y fotografía sin una sola flor marchita ni borde manchado. Para ella, las preferencias modernas de Regina no eran solo diferentes, eran un insulto, un rechazo a todo lo que había transmitido. Francisco escuchó sin interrumpir al principio, dejando que las palabras salieran hasta que empezaron a repetirse. Cuando Patricia hizo una pausa para respirar, habló con calma. Explicó que el pastel pertenecía a Regina, que la boda reflejaba su gusto y su futuro, no una recreación del pasado. El rostro de Patricia se enrojeció aún más. Lo acusó de ponerse del lado contrario a la familia, de permitir que los caprichos de su hermana pisotearan el respeto a los mayores. La discusión volvió a escalar. Las voces se superponían hasta convertirse
en un muro de ruido. Sandra intentó mediar otra vez, sugiriendo que todos tomaran un descanso y retomaran el pastel al día siguiente con la mente más clara. Patricia se negó, insistiendo en que el daño ya estaba hecho y que la única forma de salvar la dignidad era empezar de nuevo con su versión. Regina finalmente se giró desde el fregadero. Sus ojos estaban rojos, pero su voz se mantuvo firme. Dijo que la boda seguiría adelante con el pastel que pudiera rescatarse, o sin pastel si era necesario, porque el día no trataba de perfección ni de tradiciones impuestas a la fuerza. Se trataba de su compromiso, de su amor y de las personas que lo apoyaban sin condiciones. Patricia miró a su futura nuera como si la viera por primera vez. Algo cruzó su rostro, quizá comprensión, quizá resentimiento, pero no Morcheri. En cambio, recogió sus cosas con movimientos bruscos y afilados, incluyendo el recipiente con sus pisos de pound cake. En la puerta, se detuvo lo justo para declarar que, si la familia insistía en ignorar su opinión, no asistiría a la recepción. La puerta se cerró tras ella con una contundencia que resonó en toda la casa. El grupo restante quedó en un silencio atónito. Francisco rodeó los hombros de Regina con un brazo mientras Eliza y Sandra comenzaban la lenta limpieza. Rescataron lo que pudieron. Recortaron bordes dañados, volvieron a Betir Buttercream, reconstruyeron un piso imperfecto, pero lleno de corazón. Pasaron horas trabajando en silencio, con conversaciones bajas y cuidadosas. Al caer la noche, un pastel más pequeño y sencillo quedó sobre la encimera en 3 pisos, ligeramente desiguales cubiertos de buttercream fresco, salpicados con las rosas que quedaban y unas pocas perlas modestas. Le faltaba el pulido original, pero llevaba las huellas del amor en huellas dactilares en la crema. Flores algo torcidas, la callada determinación de quienes se negaron a dejar que el caos ganara. A la mañana siguiente, llegaron mensajes tímidos de familiares lejanos, preguntas sobre rumores que ya corrían. Patricia no dio señales de vida. Francisco condujo hasta su casa, tocó el timbre y esperó. Cuando finalmente abrió la puerta, no discutió ni acusó, solo la invitó a la boda, no como supervisora, sino como familia. Le explicó que Regina la quería allí, con imperfecciones y todo. Patricia guardó silencio durante un largo minuto. Luego, lentamente, asintió una sola vez, sin promesas ni disculpas, pero apareció en la ceremonia 2 días después, sentada en la primera fila, con las perlas aún brillando. Vio a Regina caminar hacia el altar, observó el pastel reconstruido en la mesa de la recepción y por primera vez dejó escapar una pequeña sonrisa reacia cuando los novios cortaron el pastel juntos. El caos de aquella tarde en la cocina nunca desapareció del todo de la memoria. Se convirtió en la historia susurrada en reuniones familiares, el cuento preventivo sobre límites y expectativas. Pero, al final, la boda se desarrolló hermosa, no porque todo saliera perfecto, sino porque las personas involucradas eligieron el perdón, el compromiso y el amor por encima del control. Y en algún momento tranquilo, después de que el último invitado se fue, Regina miró las porciones sobrantes de aquel pastel tan duramente ganado y supo que, a veces, las cosas más dulces nacen de los mayores desastres.